En la sesión de hoy vamos a ver cuáles son las más recurrentes. La primera, doctor Daniel, ¿cuál es la finalidad de la reorganización empresarial? Claro que sí, doctora Paola, pues primero que todo, un gusto estar en este encuentro con ustedes dos. Un cordial saludo también para todas las personas que nos están viendo en este momento a través de las diferentes redes sociales. Con relación a la pregunta que planteas, primero hay que indicar que los procesos de reorganización empresarial hacen parte de lo que conocemos como el régimen de insolvencia empresarial, que en Colombia se divide en dos grandes bases. La primera es la recuperación de la empresa y la segunda es la liquidación empresarial. Dentro del plano de la recuperación encontramos la reorganización empresarial, que de acuerdo con el artículo primero de la ley 2006 tiene básicamente tres objetivos. El primero es la recuperación de la empresa, que va encaminado precisamente a las empresas que actualmente están en algún problema que les impide, digamos, que continuar con su objeto social de forma natural. Encontramos allí situaciones, por ejemplo, que derivan de una crisis operacional, una crisis administrativa, una crisis financiera, una crisis política, una crisis interna, por ejemplo, entre socios, a través de la cual se impide, por ejemplo, el desarrollo y la ejecución de ideas y de caminos hacia cómo llevar a cabo el desarrollo de la empresa. Entonces, en primera medida, la primera finalidad es la recuperación de ese. En segundo lugar, tenemos la conservación de las empresas que aún no han entrado en una situación de crisis financiera, pero que ven como posible escenario llegar a una situación de crisis, de acuerdo con aquellas proyecciones que puedan tener a corto o mediano plazo. Y la insolvencia empresarial a través de la reorganización precisamente también nos ofrece diferentes mecanismos para prevenir esa crisis que puede llegar en cualquier momento. Como tercer camino o tercera finalidad tenemos la protección del crédito. Recordemos que en estos procesos de insolvencia empresarial tenemos de una parte al deudor empresario que ingresa estos procesos que son trámites jurisdiccionales precisamente para que a través de un acuerdo de reorganización desarrollado en el marco de un trámite judicial en donde hay jueces dentro de estos procesos, se logre normalizar a mediano o largo plazo obligaciones que en este momento ya tienen deudor. Entonces, el protección del crédito irá en torno a estos acreedores que también ven la necesidad de hacerse parte de los procesos de insolvencia, teniendo en cuenta que su deudor hace parte de la administración y que necesariamente tienen que incorporarse para que en el desarrollo o en la ejecución de estos procesos de reorganización ellos puedan sentir satisfechas de las obligaciones que les generan. Gracias, doctor Daniel. Dentro de las preguntas también más relevantes y que nos llegan pues a la firma es qué beneficios genera la administración a la organización. Bueno, dentro de los beneficios que podemos encontrar, hablándolo jurídicamente, sin entrar ahorita a detalle del plano financiero que le corresponde a la doctora Margarita, hay bastantes beneficios. El primero y uno por el cual la mayoría de los empresarios se animan a entrar a un proceso de reorganización es precisamente la suspensión del inicio o continuación de procesos ejecutivos y procesos coactivos. Recordemos que estos procesos ejecutivos se adelantan ante jueces ordinarios y los procesos coactivos se adelantan interiormente en algunas entidades públicas, puede ser la DIAN, como ser el SENA, diferentes entidades. Estos dos procesos tienen como medidas de protección del acreedor lo que conocemos como las medidas cautelares, a través de las cuales se pueden capturar el patrimonio del deudor como fórmula de pago. Sabemos que en ocasiones este tipo de medidas cautelares pueden perjudicar gravemente el desarrollo y el ejercicio de una empresa. Entonces, el legislador se adelanta a esta figura a través del artículo 20 de la ley 616, decretando que con la apertura del proceso de reorganización se suspende la iniciación o continuación de este tipo de procesos. Entonces, es un gran beneficio jurídico, teniendo en cuenta que se frenan los procesos ejecutivos, el empresario puede descansar en que no van a iniciarse nuevos procesos o se van a continuar procesos que ya están en desarrollo.
Las medidas cautelares pues tienen un trato distinto que creo yo podemos abordar en una pregunta más adelante, teniendo en cuenta pues, que sobre eso habría más que hablar. Un segundo beneficio de ingresar al proceso de reorganización claramente es la reestructuración de los pasivos del grupo. ¿Por qué razón? Sabemos que cuando nace una obligación, nace con unas condiciones especiales. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un pagaré, en una letra de cambio, pues allí ya está demarcada la fecha de vencimiento, el concepto de capital a pagar, los intereses que se deben pagar como intereses corrientes, moratorios, etc. Lo mismo pasa con las obligaciones laborales, las obligaciones tributarias. Entonces, gracias a los procesos de reorganización, podemos ingresar en una sola bolsa, por decirlo así, todas las deudas y reestructurarlas, darles una nueva fórmula de pago que se va a proponer ante el juez. Obviamente, el juez tendrá que hacer el correspondiente control de legalidad en el marco del artículo 139 del Código Penal, pero le da esa gran ventaja al empresario de poder reestructurar esos pasivos que en su momento ven muy difícil de cumplir, teniendo en cuenta la situación de crisis que está viviendo. Y como tercero y último elemento de beneficio que vería para los procesos de reorganización sería el concepto de la fuerza vinculante. ¿A qué se refiere? Sabemos que el empresario por regla general no tiene ni uno ni dos intereses acreedores, una masa de acreedores de diferentes grupos de interés o como se conocen también en el gremio como los stakeholders. Estos grupos de interés llegan a la insolvencia y claramente el deudor necesita llegar a un acuerdo con ellos. Teniendo en cuenta que es imposible llegar a un acuerdo con una multiplicidad de acreedores, el legislador genera una posibilidad de adquisición de votos a través de la mayoría absoluta. Es decir, que de plano le da la posibilidad al deudor de conseguir solamente un porcentaje de votaciones para que se apruebe ese acuerdo. Esa aprobación trae el principio que hablamos de vinculación. ¿En qué consiste? Que el acuerdo tendrá un efecto y tendrá un alcance no solamente para los acreedores que acompañaron el acuerdo, sino también para los acreedores que son ausentes o disidentes. Es decir, que no el acuerdo, salvo obviamente ciertas excepciones, pero por regla. Gracias, doctor Daniel. Sí, yo creo que usted toca diferentes aspectos en los que se logra ver cómo a través de la insolvencia y haciendo como paso a paso lo que nos explicaba, se hace continuidad del negocio, ¿no? Que la empresa puede salir y volver a reestructurarse en cierta medida frente a alguna crisis que haya pasado y continuar. Exactamente, doctora. Y adiciono el tema de la confianza, la importancia de que la superintendencia sea el juez del conjunto. Eso conlleva una transparencia y un principio de legalidad que va en pro del proceso, en pro de la sociedad. Que se revisa que haya un equilibrio, que haya una equidad, que haya un manejo adecuado de todo el proceso del proceso. Se respeten los derechos tanto del asociado como de los acreedores. Entonces, es un excelente mecanismo. Claro que sí, pero además porque la ley 11 del artículo 6 precisamente le da dos caminos al empresario. Por un lado, le da la opción de ir a un juez especializado de la Superintendencia de Sociedades. Y en segundo lugar, le da la posibilidad de ir a un juez civil del circuito, teniendo los dos caminos como medio a escoger por parte del empresario, en cuyos dos escenarios, como lo plantea la doctora Margarita, pues va a haber en todo caso un operador judicial está pendiente de que se cumplan con todos los criterios normativos. Exactamente, para que los acreedores y los deudores tengan la confianza del marco de legalidad del proceso que se está haciendo. Sí, completamente de acuerdo. No es lo mismo que sea un centro, que sea un interno, hasta que directamente la superintendencia de sociedades en reviste pues esa seguridad que la doctora Margarita a quienes acuden a estos procedimientos. Y doctor Daniel, dentro de las preguntas que también le tienes, ¿cuáles son las etapas del proceso de reorganización? Doctora Paola, bueno, es un proceso bastante extenso y pues, el tiempo es corto. Entonces yo básicamente lo voy a resumir en tres grandes etapas, que no las van a encontrar en la ley 1116, digamos que es más una estructura que la vemos en el ejercicio práctico del día a día acá de la firma
pues, en los diferentes procesos que adelantamos. Y nosotros acá lo resumimos en 3 etapas, básicamente la formación del pasivo, la negociación del acuerdo y la ejecución del acuerdo. En la primera etapa de la formación del pasivo, hay que hacer una solicitud de iniciación del proceso de la organización, de lo cual la doctora Margarita pues, es experta y conoce muy bien sobre todos los pasos que hay que acompañar esa solicitud de iniciación, todos los documentos que hay que apuntar, que la gran mayoría son de contenido contado. Se presenta esto como una demanda, por decirlo así, una solicitud ante el juez de la reorganización, que pues le hará el correspondiente estudio y análisis calificada la solicitud y se cumple con todos estos requisitos, se admite el proceso. Con la admisión, de acuerdo con el artículo 14 de la ley 1116, es que empiezan a surgir todos los efectos de la reorganización. Y a partir de este momento, entonces, se nombra a un auxiliar de la justicia conocido como el promotor, que a veces también puede ser el mismo que el legal, y él va a ser el administrador concursal, va a ser la persona que administre, que represente a la empresa durante el proceso de reorganización. En esa primera etapa, entonces, básicamente lo que va a hacer esta persona es recoger todas las deudas que ya previamente debe informar con sus estados financieros y el inventario de pasivos que debe presentar. Y ese documento va a quedar, digamos que a la vista de las partes interesadas, que son todos los acreedores. Allí pueden haber objeciones contra ese documento, puede de ahí derivar una conciliación entre el deudor y algunos acreedores, entendimientos, y lo que no se logre solucionar por una vía amigable, entonces deberá ser resuelto por el juez de la insolvencia. Esto lo resuelve en una audiencia conocida como la audiencia de resolución de objeciones, y en esta audiencia entonces básicamente se concentra la primera decisión importante del proceso, que es la aprobación de un documento que se conoce como el proyecto de planificación y grabación de créditos. Básicamente ese documento lo que contiene son todas las deudas que tiene ese deudor que se hayan causado, se hayan generado antes de iniciar el proceso. Es decir, que ya sabemos cuáles son las deudas que se pagan con el proceso de reorganización. En la segunda parte es una etapa de negociación de 4 meses en la reorganización empresarial y otros términos ya de otros tipos de procesos concursales que hablaremos más adelante. Y en esa etapa de negociación, básicamente, ¿qué tiene que hacer el deudor y el promotor? Convencer a los acreedores que el acuerdo que ellos están proponiendo es un acuerdo viable, un acuerdo que puede pagarse, un acuerdo que es benéfico para los acreedores. Y en esa segunda fase, entonces, el proceso, como lo dice la doctora Margarita, es de buscar la confianza. ¿La confianza de quién? De los acreedores. Entonces, se hace una segunda audiencia, conocida como la audiencia de acuerdo. Allí, pues, es un control de legalidad, resolver de pronto las observaciones que se tengan con relación a un documento que se conoce como el acuerdo de reorganización, que es ese documento que se propone a los acreedores para que acompañen el proceso. Y a través de ese acuerdo le vamos a explicar a los acreedores cómo se va a pagar todo este pasivo reorganizado. Se confirma el acuerdo y pasamos a una etapa de ejecución, donde básicamente ya lo que va a hacer el deudor es cumplir lo que se comprometió a hacer a través de la ejecución. Ahí pues también hay un control del juez y básicamente de forma muy resumida. Bueno, se trata bastante conocimiento y manejo en el tema, pero considero que un gran acompañamiento de esta parte tan estratégica legalmente también debe ir acompañada estratégica financiera. Es por eso. Y en este aspecto, doctora Margarita, me gustaría, frente a esos componentes financieros, ¿en qué momento debo tomar la decisión de solicitar la decisión de régimen? Bueno, pero por ese punto es importante. En nuestra experiencia, normalmente, el gerente, accionista, responsable de la empresa, llega ya cuando la situación muchas veces es caótica, se ha dejado pasar el tiempo. Entonces, es muy importante que la gerencia, los accionistas, la junta directiva, hagan un seguimiento permanente de la empresa cuando observan que la empresa empieza a presentar problemas de liquidez. Porque esa es una primera alerta. Cuando no podemos pagar el pasivo corriente, los impuestos, la nómina, los aportes para fiscales, ya hay un primer semáforo. Ya ahí estamos en anarquito, ya nos empieza a decir algo. Entonces, eso es muy importante. Segundo,
estar evaluando en la relación con los actores, con los proveedores, hay proveedores estratégicos. No sé si la empresa, si sepan que tienen un pasivo con estos proveedores o los estratégicos, no logran llegar a un acuerdo de forma directa, a una solución, pues ya tienen otro bombillo amarillo que eventualmente el que suministra la materia prima o ese elemento esencial para el proyecto social de la empresa, eventualmente no les va a volver a suministrar el producto. Ya tienen un problema con una cadena de negocio. El otro asunto para revisar es cuando uno ve que la empresa empieza a caer en cesación de pagos. Los requisitos que decía el doctor Daniel era que parte de los procesos de reorganización es porque la empresa tiene un problema de liquidez. Tiene un problema de liquidez, lo más seguro es que presente pasivos con vencimiento o mora mayor a 90 días. Eso implica que también van a empezar a iniciar procesos jurídicos contra la sociedad, que eso va a conllevar a la larga un embargo en las puertas de la sociedad e inmediatamente paraliza la operación normal de la sociedad, porque el gerente, el representante legal todos los días va a llegar con un proceso nuevo o con una cuenta adicional embargada y no va a tener como ver o atiende las contingencias judiciales o atiende la operación de la empresa, pero no alcanza las dos cosas. Y aquí la importancia del proceso de organización porque da un blindaje jurídico. Decía el doctor Daniel, no hay más inicio de procesos jurídicos por los que se quedan quietos. Eso queda en su intención mientras vemos cómo le parece suceder esto. Entonces, desde el punto de vista financiero, el gerente, el representante legal, la junta directiva de la asamblea deben tomar la decisión en el momento en que observen un problema de liquidez, pero que el negocio sea viable. No esperar a que pasemos a una etapa donde el negocio no sea viable. Este sería el momento oportuno de tomar. Antes de que la empresa empiece, por ejemplo, a obtener financiación a unas tasas de sobregiro, todo ese tipo de cosas impactan negativamente a lo largo del camino de la empresa. Va todavía a afectar más el flujo de capital. Entonces, antes de hacer eso, lo mejor es acudir a un proceso de reorganización empresarial que le permite, como decía el doctor Daniel, llegar a un acuerdo con todos los acreedores en unas condiciones económicas acordes, unas condiciones económicas que la empresa, de acuerdo con su flujo de caja de realidad, pueda tener. O sea, entre más pronto, ante estas eventuales y avisos pequeños, mucho mejor. Sí, sí, sí. Precisamente, complementando algo que decía la doctora Julieta, importante es que estos procesos de insolvencia están pensados para la crisis empresarial. Varias de las personas que nos están escuchando probablemente sean empresarios y sabrán que ante las situaciones de crisis necesitamos soluciones rápidas y eficaces. Sobre este aspecto de la superintendencia de sociedades, tiene muy claro el tema, al igual que los liquidadores en Colombia, y algo lo que han estado combatiendo durante muchos años es precisamente conseguir que estos procesos sean más ágiles en su admisión y en su desarrollo. La ley 2437 de la cual vamos a hablar ahorita más adelante, uno de los principios que nos trae como novedad es el principio de completitud, en donde básicamente esos requisitos de solicitud de admisión que la doctora manifiesta, esos requisitos se entiende que ya pues no los tienen que revisar en minucia, como antes lo hacía documento por documento, sino que gracias al principio de completitud entra a regir el principio de buena fe que nos cobija en el artículo 81 de la Constitución Política, y el cual se debe presumir frente a los ciudadanos, entendiendo que entonces se puede presumir que el informe veraz, real en ese sentido, se logre admitir procesos de... Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctora Margarita, frente a ese componente financiero y la importancia que ustedes nos están anunciando, que poquito más alto que nos están escuchando bien, nos están mencionando dentro de las preguntas más recurrentes es ¿cuáles son los requisitos para solicitar una reorganización empresarial? Sí, doctora Paola. Dentro de los requisitos, digamos, los voy a distribuir en los 4 puntos. El primero es una información básica de la sociedad. Necesitamos un certificado de certificación legal vigente. Necesitamos la documentación básica del contador, revisor fiscal, representante legal. Necesitamos una memoria de la crisis
con el fin de identificar qué hechos, qué razones, qué situaciones llevaron a la sociedad a requerir solicitar una admisión a un proceso de reorganización. Se requiere un acta de asamblea a través de la cual se autoriza al representante legal solicitar la admisión a reorganización empresarial. Eso, digamos, sería el documento básico. Luego tenemos la información financiera. La superintendencia solicita información financiera de los 3 últimos años. Quiere decir cierre de año, estamos ahora en el año 2025, entonces sería cierre de año 2024, 2023, 2022, y son estados de propósito general, es decir, los 4 estados financieros, las notas de los estados financieros, el dictamen del revisor fiscal se aplica para el tipo de sociedad y una certificación de los estados financieros. Adicionalmente, dependiendo del mes en que nos vayamos a presentar a la organización empresarial, vayamos a presentar la solicitud, debemos presentar un estado financiero fracción año. Es cuando estamos en septiembre, entonces el corte sería 31 de agosto del año 2025. Es un estado financiero que se presenta también, tal cual como los de cierre de año, de propósito general, notas, dictamen, certificación. A esos estados financieros se les adiciona un inventario de activos y pasivos. Esa información es el detalle de cómo se ha propuesto cada una de las cuentas del balance. Es una información muy importante porque le permite a la Superintendencia de Sociedades evaluar con qué activos cuenta la sociedad, identificar cuáles son los activos indispensables para su operación e igualmente identificar cuáles son los pasivos que tiene la sociedad, la mora de los pasivos e identificar aquellos pasivos que son reorganizables, aquellos pasivos que no son reorganizables, que lo vamos a ver más adelante. Y adicional a ello, le permite pues conocer la estructura financiera del empresa. Información complementaria viene el plan de negocios, junto con el flujo de caja, y viene un proyecto de calificación y graduación de créditos y un proyecto de determinación de votos. Que el proyecto de calificación y graduación de créditos se nutre del balance a corte agosto 31. Y ese proyecto de calificación y graduación de créditos se organiza conforme una relación legal que la tenemos. Y los derechos de voto, ¿sí? Con ello se busca es determinar cómo los acreedores van a votar dentro del acuerdo, porque no se impone. El acuerdo se negocia y los acreedores tienen la facultad de acompañar o no acompañar el acuerdo con un voto positivo. Entonces, básicamente esa es la información que se presenta. Normalmente la superintendencia se encuentra en unos 45 días, digamos. Sí, pues eso varía dependiendo, yo creo que la época del año, hay momentos que sea más procesos que en otras ocasiones. Hay que identificar, dependiendo del tipo de proceso de insolvencia. Si nos enfocamos en la reorganización directamente, tal como lo manifiesta la doctora Margarita, entiendo que es 45 días hábiles. En la respuesta puede ser un poco antes o a veces un poco después, pero más o menos son los tiempos y pues han mejorado bastante si lo comparamos de aquí antes de la pandemia, cuando hablábamos de 8, 9 meses, pues a partir de la pandemia se ha ido reduciendo gracias a diferentes estrategias que han implementado las diferentes administraciones de las supersociedades. Bueno, y el doctor Daniel tocó un aspecto muy importante frente a lo que nos explicaba la doctora Margarita, que hay unos tiempos, hay unos términos que son importantes acompañados también, claro, de una experiencia, de una asesoría financiera, tanto en lo financiero, no sé, todo el tema de la DIAN y todo el tema referente a cuándo es mejor y qué se debe llegar, pero también encontramos, doctor Daniel, en esta medida hay unos mecanismos novedosos que favorecen a los empresarios. Y eso lo señala la ley 2437 de 2024. Nos quiere contar un poco de cuáles son esos aspectos y mecanismos novedosos. Claro que sí, doctora Paola. También es bastante extenso el tema de la ley 2437, pero vale mucho la pena traer así sea un resumen de los empresarios. Exactamente. Esta ley viene de la pandemia. Resulta que cuando llega la pandemia a Colombia,
todos la vivimos acá, sabemos que Colombia está en una crisis de emergencia compleja. Inclusive se decretó un estado un decreto de emergencia, un estado de emergencia, y de allí el gobierno nacional, a través de precisamente la Superintendencia de Sociedades, impulsaron unos decretos para poder sobrellevar esta situación de estado de emergencia económico que estaban viviendo el país. Si ustedes recuerdan, en esa época se empezaron a cerrar locales comerciales, hubo toque de queda, entonces todo eso que estaba quebrando muchas empresas. A raíz de esto, entonces, se crean dos decretos de emergencia con base en herramientas que igual venían de otras leyes como la ley 550, del 99 y otros proyectos de ley que se estaban, digamos, que elaborando. Y entonces estos decretos de emergencia, adicionalmente, se cargan de una guía legislativa de un CITRAL del año 2019. Esa guía legislativa básicamente pretendía cobijar dos asuntos principales que son los que nos trae la ley 24/27 y ya voy a explicar un poco eso. Primero, los decretos de emergencia eran decretos, eran leyes. Entonces, sobre esto un proceso en el cual la Corte Constitucional al final lo determina exequible en 22, y a raíz de esto, entonces, y una ley con el contenido de sus decretos. Decretos de emergencia eran el decreto 560 y el 772 junto con sus decretos reglamentarios. ¿Por qué se hace una ley de estos decretos? Porque los mecanismos que se crearon fueron útiles y sirvieron para que muchas empresas puedan salir adelante de una situación tan compleja. Entonces, esta ley nace en el mes de noviembre del año pasado y lo que trae básicamente es un resumen, un compilado de las principales normas de estos decretos de emergencia que se cargan de la guía legislativa de un CITRAL. Esa guía legislativa básicamente, ¿qué componentes trae? Unos mecanismos para poder crear procesos de pequeñas empresas. Y por otro lado, fomentar la creación de procesos extraconcursales. Esos decretos de emergencia también tenían unos beneficios tributarios, pero pues ellos no. Entonces, la ley 2437 se enfoca gran parte de esta ley, primero en las pequeñas insolvencias. Y dentro de las pequeñas insolvencias, entonces encontramos las empresas que tienen activos de 0 a 5.000 salarios mínimos legales vigentes. El legislador determinó que las empresas pequeñas o las pequeñas insolvencias van a estar a los 5.000 salarios. El criterio lo desconozco, pero sé que van a estar a los 5.000 salarios. Y para estas empresas se creó un proceso, la reorganización abreviada. Es un proceso que está pensado para que una sola audiencia se abarquen las principales decisiones que normalmente estén dando empresarial. Hacer expedito. Exactamente. Todo sea más expedito, conciliatorio. Entonces es un proceso que le ayuda a las pequeñas empresas a reorganizarse. En segunda medida, lo mismo se hizo para el estado de la liquidación, mientras que lo tiene liquidación judicial simplificada, también para empresas de 0 a 5.000 salarios mínimos como activos, con las cuales se procede, o sea, se da la posibilidad de que una empresa se pueda liquidar directa o indirectamente. Eso con relación a las pequeñas empresas. De otra parte, se crearon procesos extraconcursales. Entonces, hay dos procesos muy interesantes. Uno se llama el proceso de negociación de acuerdos de reorganización, se reduce con las siglas NAP, y ese proceso se conoce como un proceso extraconcursal porque básicamente solo requiere un autoadmisión del juez. El resto del proceso se hace por fuera de los estrados judiciales, es más conversacional entre deudores y acreedores, y luego de 3 meses el deudor tiene el compromiso de presentar ese proceso completo al juez para que el juez en una audiencia lo apruebe. Entonces es un proceso súper expedito. Y también tenemos otro proceso extraconcursal que son los PRES. Los PRES son procesos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Le da la posibilidad ahora al empresario de poder acudir ante la Cámara de Comercio e iniciar un proceso de recuperación empresarial que tiene obviamente unas limitantes que no tienen los procesos de insolvencia empresarial, digamos que es un proceso útil también, sobre el cual también hay mucho que hablar, e inclusive porque resulta que hay un artículo de la ley 616 que nos dice qué sujetos no pueden entrar a insolvencia empresarial. Resulta que los PRES le abren la puerta a que este tipo de empresas o este tipo de entidades, ¿no?, que no pueden hacer parte de la ley 616
puedan hacer un acuerdo de reestructuración a través de estos tres. Hace poco, hace Espadas del Río lo logró, ya las CPS están implementando estos procesos. Entonces son procesos novedosos, digo novedosos, hablan del 2020, pero ustedes saben que la norma siempre toma su tiempo en que se vaya desarrollando. Sí, y yo creo en este punto que no se puede perder de vista que la legislación colombiana muchas veces está dada a un régimen sancionatorio, como a lo que es prueba y error. Pero en este caso ya la prueba fue pandemia, ya vimos que funciona, ya vemos que estos procesos novedosos, o el doctor Emilio señala, no es porque vamos a inventar si funciona o no, sino porque ya se implementó y en realidad funcionan y se ayudan a las empresas, se ayuda al empresario y en esa medida pues sí tienen una gran utilidad en el marco ya de la práctica. Claro que sí, sí, dentro de los procesos de negociación de acuerdos de la organización, tenemos en el país casos exitosos como el de Tostado. Por ejemplo, la empresa que representa a Tostado pasó por un proceso allí, Easyplan, Prosalón, Omacturo Vacation. O sea, hay empresas grandes que han pasado por ahí y han logrado fondos exitosos. Vamos, que tiene una gran ventaja también, y es que no tiene la misma consecuencia de otros procesos de insolvencia que es la liquidación. Con el NAL y con el FRES, la empresa, ante una eventual, que no se concedió del acuerdo, la posibilidad, digamos, de seguir ejerciendo su objeto como siempre. También hay otros tipos de beneficios. Vuelvo, insisto, es una ley muy interesante porque le da una abanico de posibilidad al empresario que antes de esto depende. Bien, hay acuerdos porque para aquellos empresarios que tienen su crisis justamente en un sector especializado. Digamos, estoy quebrado porque la DIAN le debo mucha plata, pero pues debemos acreedores estoy bien. Está la opción de tendrías, están los mecanismos de ayuda financiero, queremos hacer una capitalización de deuda de pronto con acreedores que de pronto quieran, no tengamos plata para pagarles, pero les podemos ofrecer opciones, pactos de deuda sostenible, posibilidad de comprar empresas que van eminentemente en una liquidación. Es una ley que a mí me apasiona mucho, que realmente le da muchas habilidades a empezar hoy en día para salir de la crisis financiera, junto con su ley más primordial o su ley especialmente vamos a ver. Y yo creo que en este punto es importante no ver la normativa, como comentamos en la doctora Margarita, de ya cuando tenemos el problema eminentemente ya encima, el riesgo, ya la situación difícil, sino como si yo estoy empezando a atravesar una situación difícil como empresario, si mi empresa es de estas alertas que nos explicaba muy bien la doctora Margarita, como a través de esos procesos novedosos y como a través del trámite y lo que abarca los procesos concursales, cómo se puede seguir avanzando. Entonces, me parece supremamente importante pues que lo estemos teniendo claro y que le veamos lo beneficioso a la norma. No solamente frente al gobierno de vamos a ver cómo se hace esta medida para acabar con la empresa, no, sino vamos a ver cómo a través de la dificultad podemos salir adelante. Sí, doctora Paula, y ahí le adiciono un punto muy importante que es los empresarios leer, entender, socializar, juntarse un poquito de este tema. Es muy importante que empiecen a revisar qué opciones tienen y estas nuevas leyes que se acerquen a la firma para que conozcan el alcance y de verdad a tiempo puedan implementar, porque al haber tantas opciones, uno podría hacer combinación de alternativas y eventualmente poder generar una situación que le permita salir de una liquidez en un tiempo, en un plazo pequeño. Un lapso breve, no necesariamente de tal proceso a 10 años, pueden generar un proceso un poco más corto porque hizo uso de varios mecanismos a tiempo. Pues eso es importante aquí. El tiempo es importante en este tipo de procesos. Claro que sea transferita. Y no es lo mismo quien acude y se asesora y tiene un acercamiento de personas especializadas que conocen muy bien a una persona que le da largas y de pronto sí tiene como algunos alcances tributarios, financieros, del contador, del tributarista, del revisor fiscal, pero lo que están dando es largas y no una solución real a su situación concreta para la empresa. Sí, es primordial el diagnóstico. O sea, en este tipo de procesos
lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Porque cuando usted tiene el diagnóstico, usted estructura una estrategia. Si no hay un diagnóstico claro, pues muy probablemente la estrategia no va a estar al alcance o no va a cubrir todas las aristas que necesitan. Entonces, sí es muy importante. El primer paso aquí es acercarse, conocer el estado y poder generar un diagnóstico. Una vez que tengamos un diagnóstico claro, inmediatamente pues hacemos una estructura de todo lo necesario para poder cobijar todos los aspectos negativos que en ese momento están dando con el negocio. Perfecto, doctora María. Muy importante lo que menciona. Dentro de las preguntas que también nos llegaron a través de los formularios, está una que me parece vital y es: ¿qué obligaciones no son reorganizables y cuáles se deben ordenar? Bueno, existen dos tipos de obligaciones. Las obligaciones ex post y post. Voy a traducir, digamos, que a la práctica. Hay obligaciones que yo ya causé, ya generé en meses anteriores, no sé, el arriendo. Entonces me venció el arriendo, es una obligación que tengo desde el pasado. Pero voy a tener que pagar unos arriendos. ¿Cierto? Entonces, el concepto del tiempo es muy importante en la insolvencia porque nos hace entender que hay dos clases de obligaciones. Las obligaciones que nacen antes de iniciar un proceso de insolvencia y las obligaciones que nacen después de iniciar un proceso de insolvencia. ¿Cuáles son las obligaciones que podemos reestructurar a través del proceso de reorganización? Las que nacieron antes del inicio del proceso. Las que nacen después tienen un trato diferente, con el artículo 71 también 16, que también se conocen como gastos de administración. ¿Cuál es nuestra tarea en este proceso de insolvencia como especialistas sobre prácticamente lidiar con la cosa? Porque no podemos desconocer ninguna de ellas. Los procesos, las obligaciones que nacen antes de la insolvencia se tienen que pagar de una forma escalonada. En un concepto, un principio que se conoce en derecho de insolvencia como la prelación legal de créditos. Esa prelación legal de créditos inclusive también es constitucional, legal y constitucional, y la regla general de contratos de los artículos 24, 95 y 100. Ahí básicamente nos está hablando el legislador el orden y la pauta de cómo debemos pagar los acreedores. Sabemos que los empresarios entran a estos procesos porque precisamente no pueden pagarles a todo el mundo al tiempo. No pueden simplemente sentarse y pagar a los trabajadores, a las entidades públicas, a los bancos, porque precisamente no tienen la capacidad de pago. Entonces, a través de este régimen de insolvencia, se establece un orden en el tiempo de pagos escalonados, donde vamos a ir con los créditos de primera, segunda, tercera, cuarta clase, que tienen una naturaleza especial, y estos créditos son aquellos que se causan antes del inicio del proceso. Aquellos que se causan con posterioridad tienen una aplicación diferente, un trato más delicado, también de mucha concentración y de estrategia, porque estas obligaciones también pueden generar situaciones complejas del proceso. De allí lo importante de conocer la norma, saber que las obligaciones de seguridad social, las retenciones obligatorias y todas las obligaciones que se generen con posterioridad al inicio del proceso son gastos de administración que tienen un grado de preferencia. Sí, y a ese punto, doctor, también dentro de las preguntas, y precisamente lo que usted señala, también nos preguntan cómo se manejan las obligaciones que dicen en procesos de reorganización. Tenemos una pauta que es el artículo 22 de la ley 1116 de 2006. Allí se habla de los contratos de arrendamiento y los contratos. Básicamente, allí nos refieren los procesos de leasing cuando se afectan estos contratos por incumplimiento o por mora. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice este artículo? Y ahí la doctora Margarita también me ayuda a confirmar que precisamente desviando un poco, pero lo que va esta norma es a decir, las obligaciones que deben causar, los cargos que deben causar por antelación al proceso de admisión, se reorganizan. Se organiza. Sin parte de la calificación. Se reorganiza y los intereses se dan a título. Exactamente. Los cargos que se generan luego de la admisión del proceso hay que tenerles mucho cuidado
porque y esos planes sí se pueden llevar precisamente a un cumplimiento de la promesa andante, varias secuelas que pueden generarse. Entonces, básicamente las deudas que se generen antes de la admisión del proceso sobre un contrato de leasing hacen parte de la organización, las obras se entienden como gasto. Perfecto, sí. Y ahora el día que leasing está usado y ya muchas veces entró a suplir la formalidad de contratos, como pero se acude mucho a la hipoteca y demás, pues ya hoy prevalece este contrato de leasing. Entonces sí es como una duda muy palpable en las personas que pues nos han consultado a través de nuestros formularios. Doctor Pagaya, es importante colocar de presente, doctor Daniel, que mientras las personas pagan oportunamente el cargo con gasto de administración, pues el contrato sigue vigente. Claramente. Y no hay lugar a que lo den por terminado o que vean la restitución del activo. Es decir, la obligación, el crédito como tal o la operación de leasing como tal sigue vigente. Exacto. Y la persona puede, o la empresa puede seguir haciendo su uso y su posición de locatario dentro de Inclusive usted la opción de compra más adelante. también. Sí. Entonces, muy interesante. Eso. Maravilloso. Sí, sí. Dentro de las preguntas también que nos dejan es cuáles son los riesgos más frecuentes que enfrentan las empresas a tu organización y qué medidas preventivas deben implementarse para garantizar la legalidad de Soy yo, doctora Margarita de Sosa. Si quieres, pues básicamente en este tipo de procesos, ¿sí?, es muy importante tener un flujo de caja razonable, muy aterrizado, de forma tal de que la empresa pueda hacer un seguimiento permanente a cómo evoluciona la empresa. Cuando se presenta la solicitud adicional de organización, uno de los requisitos es presentar el flujo de caja con un plan de negocios. Es decir, que el flujo de caja y el plan de negocios van de la mano. Allí que plasma la gerencia, los organismos que gobiernan la empresa. Lo que plasman es un camino estimado de cómo piensan van a salir de ese problema, de esa crisis que tiene la empresa. Entonces puede ser, uno, reestructuración interna, puede racionalizar mis costos y gastos. Dos, voy a aplicar sinergias, puede ser también un mecanismo. Tres, tengo 4 sedes. En una sede voy a tratar de manejar en una sola sede. Otra puede ser puede revisar el activo que tiene la empresa y la super lo piden en la solicitud de admisión. Identifíqueme del activo que usted tiene, cuáles son los bienes que usted requiere o son indispensables para su operación. Entonces, queda un excedente de bienes que no son indispensables para la operación, que en un momento dado la empresa puede con el tiempo realizarlos, venderlos, hacer algo que le dé un flujo de caja que le permita superar en parte la crisis. Otro tema que es muy importante es revisar las alianzas, revisar la oportunidad de traer inversionistas, nuevos socios, recursos frescos que le permitan a la empresa seguir adelante. Y eso se hace en la medida en que la empresa, cuando toma la decisión a tiempo de pedir la solicitud de admisión, tiene todavía la confianza de los acreedores y los proveedores. Les dice, oh, si tiene una situación difícil, sí, es una situación difícil, pero la situación difícil se da por una situación de mercado, un tema con COVID que nos pasó y que colocó a muchas empresas en problemas fuertes, hasta los llevó a la liquidación, pero la administración como tal ha sido responsable. Y eso es un voto de confianza y es una carta muy importante que puede jugar una administración para tratar de traer recursos, hacer aliados estratégicos, ver qué otras líneas de negocio también puede abrir. También pueden revisar qué otras líneas de negocio no son tan rentables, porque el mercado cambia, las condiciones económicas cambian. Entonces, todo ese ejercicio que hace la empresa realmente le sirve para evaluar si efectivamente va por el camino. Habla ahora el doctor Daniel del acuerdo de reorganización. El acuerdo de reorganización tiene cláusulas aguables que le permite en un momento dado a la administración, si se ve corta en un momento que tiene que hacer pagos, que debe vivir con pagos, de acuerdo con la fórmula aprobada en el acuerdo, correrse un poquito el tiempo
sin que ello implique alargar el plazo total del acuerdo. Normalmente los acuerdos de reorganización se estructuran a 10 años, pero aunque se estructuran a 10 años, también normalmente se incluyen 2 o 3 años de periodo de gracia. Esos 2 o 3 años de periodo de gracia, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para que la empresa genere una caja positiva, porque partimos del hecho de que la empresa llega al proceso de reorganización con una gran dificultad de liquidez. Entonces, los 2 o 3 años de periodo de gracia le permiten a la empresa para ir generando un capital que le permita atender los gastos operacionales normales, costo y gastos, y le queda un excedente para cuando llegue la fecha de empezar los pagos, pero primera clase laborales, que es lo que se paga primero, pues tenga una caja que le permita atender sus pagos. Pues todo eso conlleva a que la empresa, usted como gerente, como administrador, le va a hacer un seguimiento y en el momento que no te quede una alerta, puede también llamar al comité de acreedores y tomar medidas a tiempo para evitar un incumplimiento. Doctor Daniel. No, la persona que va a decir que También no me diga que yo dije es mi tema. como complemento. Yo creo que todo va de lo que dice la doctora Margarita, de un diagnóstico. Es decir, lo primero que uno tiene que hacer es un buen diagnóstico. Toda empresa se enferma por algo diferente. Y dependiendo de dónde está el problema, encontramos solución. Una insolvencia, diferentes mecanismos para diferentes tipos de problemas. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, un proceso de reorganización suficientemente amplio de duración para que la empresa logre reestructurarse, pues podemos pensar en un tipo de proceso. Si queremos una empresa, que necesitamos es que se reorganice rápido, que se firme rápido un acuerdo y tenemos el flujo para pagar el acuerdo rápido, buscamos un tipo de proceso. Tenemos que mirar también de todos los acreedores que tenemos que acreedores son amigos y que acreedores de pronto son hostiles. Tenemos que estructurar qué obligaciones son por gastos de administración y cuáles de las obligaciones necesariamente se tienen que pagar a lo largo del proceso y si tiene la capacidad de pago sobre las obligaciones para precisamente evitar un desgaste innecesario al empresario y obviamente a su equipo financiero jurídico. Es un todo el desarrollo del proceso, como la doctora lo manifiesta. ¿Qué usamos con la organización? Básicamente, ¿qué pueden usar? Este acuerdo de la organización vincula al deudor de todos los acreedores. Ese acuerdo de la organización le da unos compromisos al deudor, pero también le da unas bondades. Y por eso también lo importante es saber hacer un acuerdo de la organización no solamente pensado para el deudor, sino para los acreedores, teniendo en cuenta que al final los que nos van a dar el voto son los acreedores. Dentro de los grandes beneficios que tiene esta parte de esta organización, como la doctora Margarita muy bien lo exponía, está el tema de los periodos de gracia que ya lo indicó, las cláusulas de salvaguardia. Yo le incorporaría el hecho de que hay una reducción importante de intereses que se puede buscar, que no sé si lo vamos a hablar ahorita más adelante, pero desde ya me adelanto. El tema de la condonación, o no condonación, reducción de intereses sustancial, es algo que le puede servir muchísimo al empresario, teniendo en cuenta que el interés queda sujeto a la negociación que se haga con las partes. Entonces podemos evitarnos deudas que oscilan en intereses del 20-30% efectivo anual a un interés mucho más reducido que se ajuste a una fórmula de pago del deudor. Vamos entendiendo que el espíritu de insolvencia es el pago del capital sobre el de los intereses. La insolvencia está creada para una empresa en crisis. Por esa razón, no se piensa que con la insolvencia alguien se va a enriquecer, ni el deudor ni el acreedor. Salir de una crisis y pagar por lo menos el capital y algo adicional a estos acreedores pues, que están esperando el pago en algún momento. Se manejan mecanismos de indexación, de interés, es decir, hay infinidad de posibilidades. Y hoy con la ley 2437 podemos aplicar temas con pagos continuos, pagos en donde se pueden mezclar clases, donde podemos estructurar diferentes formas precisamente para que sean cómodas para los usuarios. Perfecto, doctor Daniel. Sí, importantísimo para el empresario alternativos, bastantes tiempos entran a jugar un papel
relevante en los tiempos, pero en la medida en que más pronto se tenga un diagnóstico real, pues así mismo pueden saber a qué acudir y de qué manera. Y parte del diagnóstico, doctora Paola, es poder estructurar un buen flujo de caja que le permita en el tiempo sostener el acuerdo, porque una cosa es lograr firmar el acuerdo y otra cosa es sostener, son dos mundos diferentes. Hay empresas que se ven en la necesidad de hacer reformas al acuerdo, porque eventualmente o el mercado no le ayudó para cumplir las proyecciones con las variables que ellos estudiaron en su momento que puede darse, o eventualmente hicieron el flujo de caja que no tienen unos rangos razonables de reserva, de acidez, para que en caso de que no se diera, poder tener un cierto margen de maniobra financiera. Y deben volver a una reforma del acuerdo, que es volver a hacer como una solicitud con todos los requisitos legales y es volver a someter la nueva fórmula de pago a los acreedores que vuelvan a dar un voto positivo. A veces esta situación es un poco complicada, es desgastante. La persona o el acreedor dice, no, pero no me pago en 5 años, ahora me lo va a llevar a tantos años, entonces se vuelve un poquito complicada la situación. O sea, sí es necesario un acompañamiento permanente en el desarrollo del proceso, pero también en cumplimiento del mismo. Sí, la verdad es porque en el escenario de la ejecución pensamos que el escenario natural es que se cumpla el acuerdo, pero sabemos que en el ejercicio práctico del empresario muchas veces no están los dineros suficientes para pagar la cuota que corresponde a determinado tiempo del acuerdo. Tengo que pagarle a los laborales del acuerdo, pero si realmente tengo que pagar a la nómina de ahorita, ¿será que sí me alcanza el dinero? O sea, el empresario se enfrenta a esto todo el tiempo. Entonces, pensar que con la ejecución es como las películas en donde ya se casaron los protagonistas y se acabó el tema, no, acá se confirmó el acuerdo, se logró algo importante, pero en la ejecución seguimos mirando cómo se saca adelante la empresa. Entonces, claramente se requiere un acompañamiento financiero que permita estructurar de forma real los pagos y también un acompañamiento jurídico en el sentido de que si se necesita una audiencia de cumplimiento, un apoyo jurídico que lo acompañe a la audiencia y le ayude a conseguir un acuerdo o una negociación sobre las deudas por lo menos plazo para el que no se vaya a liquidación. O si hay que elaborar una reforma del acuerdo, también tener el acompañamiento jurídico y financiero para reestructurar ese acuerdo de organización, actualizar la calificación de créditos, conseguir los votos y convencer a pues para conseguir. Perfecto, terminé. No, pues yo creo que esto en la medida le da al empresario una visión más amplia frente a las bondades y los beneficios de los trámites concursales, frente a la necesidad de un componente financiero y frente a la necesidad de un gran componente legal. Entonces, pues es una invitación a los empresarios, a las empresas, si están viendo que de pronto tienen alguna de las alertas que nos hizo presentes la doctora Margarita, si ven alguna de las bondades y beneficios que les interesaría, el primer llamado es asesórense, diagnostiquen muy bien su situación y pues que mejor en compañía de una firma como la es Páez Martín Abogados. En este punto aprovecho para extenderles una invitación por parte de nuestros aliados, el Centro de Arbitraje y Conciliación Penal de Bogotá, al diplomado que refiere pues en esta temática a los empresarios. Pues es el seminario para alta gerencia en temas de insolvencia empresarial y continuidad de negocio, porque lo que más nos interesa es precisamente no se acaben las empresas superen sus crisis y puedan continuar y salir avantes. Entonces, doctora Margarita, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paola. Una invitación a todos. La reorganización empresarial es una segunda oportunidad desde el punto de vista financiero y legal. Es una gran herramienta con la cual cuentan las empresas para superar su crisis. Toda crisis puede ser superada. Lo importante es tomar decisiones a tiempo, asesorarse adecuadamente y ser constantes y juiciosos en el cumplimiento de los compromisos que tomemos con acreedores y con la misma sociedad y con la misma empresa. Pues finalmente la empresa tiene un desarrollo en un departamento, en la ciudad,
tiene un impacto económico, la empresa provee empleos a gente, la empresa es un motor de la economía y eso tiene también compromiso social. Por lo tanto, estamos todos llamados a salvar las empresas. Gracias, Doctor Daniel, muchísimas gracias. Ustedes por la invitación. Un gusto haber compartido con las dos doctoras, con todas las personas que nos están viendo en este momento. También pues invitarlos a que nos visiten la firma Bayer Martin. Estamos totalmente a su disposición, siempre prestos a apoyar en lo que se requiera. Invitarlos también a que estudien la insolvencia empresarial, la tomen como un mecanismo de apoyo jurídico y financiero en esa lucha que tienen ustedes los empresarios día a día. Vean cómo cada día más empresas relevantes del país se acercan a estos procesos de insolvencia y logran salir de unas crisis muy complejas. Y pues también invitarlos al seminario para aquellos que de pronto tengan curiosidad de lo que hemos escrito el día de hoy y pues de pronto quieran ver, pues estudiar esto más a detalle, pues invitadísimos y pues muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos sus comentarios, sus mensajes y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Feliz noche.